No cabe duda que el libro de Sofonías es un profeta, uno de los profetas pre-exílicos, es decir, previo al exilio, al que cayeron en esclavitud entre Babilonia y los asirios. Ahora, todo esto, ustedes lo habrán visto, el motivo, el estado espiritual del pueblo de Israel en el capítulo 1 del libro de Sofonías. Ustedes habrán visto allí tanto el pueblo como sacerdotes que tenían que mostrar, manifestar, confiar. ¿Y por qué digo mostrar? Porque todos los pueblos de alrededor tenían que conocer a Dios a través del pueblo que Dios escogió para que el nombre de Dios sea honrado y conocido, y que los mandamientos de Dios se cumplan. Así es que los distintos reyes que tuvieron el reinado del norte de Israel como el reinado del sur, muchos hicieron lo malo y lo muy malo en cuanto a lo religioso, porque tuvieron dioses ajenos, dioses que tenían animales como dioses, o les adoraban con el fuego, con la luna, con el sol, con las estrellas. En el fuego consumían a los niños varones que los entregaban a esos dioses y eran quemados. Es algo raro, es algo... Miren, cuando uno lee el libro de Sofonías y ustedes miran y en los juicios que van a venir, uno dice, esto es el Apocalipsis un poco en miniatura, y ustedes saben que estas profecías que se iban a cumplir en un tiempo inmediato también tienen un cumplimiento más posterior. Así que uno mira y dice, ¿cómo podía el pueblo de Israel caer en semejantes barbaridades? Yo estaba tratando de buscar algunas imágenes que, bueno, no sé por qué se me borraron, y poder ver lo que hacían el pueblo de Israel, que iban a las azoteas, a adorar a las estrellas, a adorar a Moloch, a Baal, bueno, una barbaridad de cosas. Y Dios, enojado, airado, habla del día de la ira de Jehová. Pero esto lo trajo por el pecado y la idolatría de un pueblo que tenía que hacer conocer a su Dios, al Dios vivo y verdadero, no a otros dioses. Y que muchos de los por no decir todos los pueblos de alrededor, odiaban y despreciaban al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en definitiva sabía que siempre había en ellos, en la esencia de ellos, que era el pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos, que Dios los amaba y que el propósito de Dios era que conocieran al único Dios vivo y verdadero, y no que ellos se prostituyeran por estas situaciones religiosas y cayeran en desgracia, y Dios tenga que permitir que los pueblos de alrededor quisieran hacerle daño como le hicieron, pero iba a venir un juicio. Iba a venir el día que Dios iba a derramar su juicio. Y ese juicio que Dios derrama lo encontramos en todo el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, yo sé que ustedes ya lo habrán leído, estoy confiado en eso, por eso voy a leer algunos, como por ejemplo empieza el capítulo 2 y dice, congregaos y meditad
oh nación sin pudor. En otras palabras, oh nación que ha perdido la vergüenza. Entonces encontramos que el pueblo de Israel no tiene vergüenza ni medita. Después dice el verso 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Miren, fíjense en ustedes la escalera que después vamos a hablar. Ven la progresión de lo que Dios iba a desatar, no solo sobre Judá, sino también ahora en el capítulo 2 sobre las naciones de alrededor, que también le hicieron tanto daño y le siguen haciendo tanto daño al pueblo de Israel. Miren, antes que el día pase como el tamo, un segundo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Tercero, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. ¿Qué hace Dios? Dice, miren, va a venir. Miren que el tiempo pasa rápido y el día de la ira viene, el castigo viene. Mediten en lo que están haciendo. Segundo, antes de que el día del furor caiga sobre ustedes, antes que el día de la ira venga, ¿qué hay que hacer? Buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tremendo, tremendo. En medio de todo esto, Dios va a juzgar a Judá, va a juzgar a todas las naciones de alrededor y también a los desobedientes y a los rebeldes que están en Judá, es decir, en la parte sur del reinado del norte, cuyo profeta Sofonía fue levantado para anunciar esto que va a venir. ¿Y qué les dice? Que quebranten sus corazones, que se humillen, que Dios siempre da una oportunidad, siempre. Miren, los llamamientos urgentes de Judá, del capítulo 2, del 1 al 3, estos versículos son como una cuña insertada aquí con el propósito de que se paren y hagan una reflexión. Aún pueden tener una oportunidad. Después del abatimiento por un mensaje tan duro, Sofonías abre una perspectiva luminosa para el pueblo, pues todavía puede salvarse un remanente. El versículo 1, hay distintas traducciones y la que más se apega a lo que estaba pasando es: humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Después vamos a aplicar esto aún hoy a lo que está pasando. Nación no quebrantada. Sea la traducción que sea, el sentido indica claramente que se trata de un llamamiento a la humillación y al arrepentimiento. Dos cosas que el ser humano no quiere hacer, pero lo vamos a tratar de ver después. Les recuerda que ellos no van a resistir más a Dios, como tampoco lo pueden hacer las hojas secas por el fuerte viento. No lo pueden hacer. Así son ante la poderosa mano de Dios y de la ira de Dios que iba a descender, porque Él iba a tomar parte en el juicio de este pueblo tan duro. El término humilde acá, en el hebreo, se usa en el Antiguo Testamento para referirse al orador que está consagrado a Dios. Y se trata de una actitud hacia Dios, no hacia los hombres, hacia Dios. El humilde antes lo consideraban muy débil, no servía, no lo valoraban, al contrario, el humilde era despreciado. Dice que para Dios el humilde no es el débil, sino aquel que se humilla delante de Dios. Y su humildad se expresa en la obediencia a la voluntad de Dios. Los que habéis puesto en práctica sus normas.
El alcance del juicio de Dios, capítulo 2, del 4 al 15. Capítulo 2, del 4 al 15. Estos versículos anuncian acontecimientos relativos a las naciones fronterizas. Si tomamos un mapa, veremos que primero se refiere a los pueblos situados al occidente. Es decir, el occidente en el mapa ustedes lo tendrían en el lado donde está el mar Mediterráneo. Luego las naciones del oriente, del 8 al 11. En tercer lugar, a Etiopía, que estaba en el sur y que en aquel tiempo también era Egipto. Y por último, el imperio, que estaba situado al norte, del 13 al 15. Todos estos países eran enemigos de Judá. Ahora vamos a ver por qué, desde la antigüedad, los pecados que había cometido Israel y las desobediencias de Israel tienen sus consecuencias en el tiempo. Son pueblos que se oponían a Dios y resistían o resisten la dirección divina. Jehová toma determinación de destruir el poder de estas naciones y humillar a quienes, a los orgullosos, tanto si están en Judá, es decir, de Israel, como en otros países. Vamos a ver ahora a cada uno por separado. Miren, naciones filisteas, del capítulo 4 al 7. A través de ellas habían entrado sucesivas oleadas procedentes del Mediterráneo. Toda la región estaba dominada por una liga de 5 ciudades, Josué 13:3, pero de las cuales en el libro o en el profeta Sofonías, capítulo 1, 2 y 3, se mencionan en el capítulo 2, 4. La primera, lo que hoy tenemos los informes de lo que es la franja de Gaza, que son los filisteos. Dice, la primera es Gaza, era la marcada en el límite sur de Canaán. Fue conquistada por Josué. Josué tomó posesión, Josué 10:41. Pero se perdió todavía mientras estaba viviendo en los últimos tiempos de Josué, cuando ya eran sus últimos tiempos. ¿Se acuerda cuando dijo, miren, yo y mi casa vamos a servir al Señor? Ya venían problemas de idolatría y que no tomaban posesión de la tierra y no sacaban a las personas que estaban ocupando esa tierra como Dios le había mandado, que esas eran las tierras prometidas. Y dice, Judá, es decir, el de la tribu de Judá, la volvió a capturar. Jueces 1:18. Fue en esta localidad, en Gaza, donde Sansón arrancó las columnas del templo, ¿se acuerdan, no? Como era una localidad estratégica, porque era la ruta comercial de Egipto, es decir, del sur, para el norte, a Siria, pasaban todo por Gaza y por esa zona que tendría que haber sido territorio de Israel. Dice, como era la localidad estratégica porque era ruta comercial de Egipto al oeste de Asia, se la menciona de muchas ocasiones, pero el juicio de Dios caería sobre ella y sería desamparada. Se la menciona en muchas ocasiones porque el juicio de Dios caería sobre ella y sería desamparada, siendo asolada en el año 96 a.C. No nos olvidemos que ahora estamos en Sofonías alrededor del 640 más o menos aproximadamente. Iba a tener cumplimiento esta profecía. La segunda, primero Gaza, la segunda Ascalón, también dentro de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Ascalón, la cual conquistada por Judá, Jueces capítulo 1, verso 18, pero se independizó como las otras ciudades de la región, aunque fue tomada tanto por egipcios
como por babilónicos. Finalmente la capturó en el periodo que los que estudiamos o estudian la Biblia, los aproximadamente 400 años de los macabeos, la conquistó el macabeo Jonatán. Y de ella, ¿saben quién nació? Herodes el Grande. Que ustedes se acuerdan de Herodes el Grande, el que reformó, modernizó el templo de Jerusalén y todas las barbaridades que hizo Herodes. Fíjense que estamos hablando de dos ciudades, en una donde Sansón, Dios lo utilizó para debilitar y destruir a los filisteos, y ahora también allí, en Ascalón, pasa esto, y surge un hombre como Herodes, y que gobernó en Jerusalén. La tercera es Asdod, también en la franja de Gaza, conocida como la zona de los filisteos, conocida sobre todo porque tenía el templo de Dagón, al que fue llevada el arca, 1 Samuel 5:1 y los versículos que siguen. ¿Se acuerdan ustedes que la fueron llevando de ciudad en ciudad? ¿Y dónde la llevaban? Había pestes y había enfermedades que los atacaban porque los filisteos habían capturado el arca del pacto, que se suponía que la presencia de Dios estaba con ellos, y si ellos tenían el arca, iban a tener el poder. Pero ¿para qué querían ese poder? Siempre para destruir a Israel. Una vez conquistada por los babilonios, cayó en el abandono. Fue saqueada por Sargón II de Asiria, en cumplimiento de lo que dice aquí. Y eso ocurrió en pleno día, año 711 a.C. La cuarta, que también está en la misma zona, Ecrón, es decir, le está hablando a Filistea, como dije antes. Está ubicada en la frontera entre Judá y Dan, Josué 15:11, del 45 y 46 también, y 19:43. Allí llevaron el arca cuando fue sacada de Gat, y de allí fue enviada a Bet-Semes. Su divinidad, Baal Zebud, miren, ¿no es cierto? Segunda Reyes 1, 2 y 3, también sucumbió delante de los asirios y sería desarraigada. El versículo 5 viene a confirmar la localización geográfica que hemos mencionado, en que se produce un ay. Acá también tendremos que hablar mucho, porque ustedes saben que un ay representa el dolor y las consecuencias de la ira del juicio de Jehová. Ustedes, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos los ay, que encontramos allí, cómo en cada ay se va grabando el juicio y el castigo de Dios. Contra el ay, contra los que moran en la costa, mención de los cereteos. Es debido a que se trataba de un pueblo establecido cerca de los filisteos, en el sur de Palestina. Este es el único lugar donde se menciona Canaán como tierra de los filisteos. Probablemente sea debido a que cuando los asirios ocuparon la tierra al oeste del Jordán, menos Judá, Canaán quedó limitada a la región que ocupaban los filisteos. El versículo 6 expresa el cambio drástico que las tierras de las costas vendrían a ser tierras de pastores, lo que metafóricamente muestra la desolación que iba a haber. Pues los pastores suelen llevar su rebaño lejos de los núcleos de población que hasta entonces había. Además, aquí tenemos una indicación de la futura restauración de Judá, bajo la idea del ¿qué? Del remanente. Palabra preciosa, el remanente, los que obedecían, los humildes, los que tenían temor de Dios, los que obedecían a Dios. De esto vamos a decir algo después. Pero no se trataba solamente de la futura reconstrucción del pueblo de Dios, sino mirando a futuro, más lejano, vamos a ver o intuir la creación del nuevo Israel, o del pueblo de Dios, que es la iglesia, que es la suma de remanentes
juntamente con la plenitud de los gentiles que iban a creer, o que van a creer, o que tienen que creer, que constituyen el verdadero pueblo de Dios, la iglesia, que la constituye judíos convertidos al Señor, que residieron al Señor, que creyeron en el Señor, y que en el periodo de los profetas, solo un remanente obedecía al Señor. Solo un remanente guardaba sus mandamientos. ¿Qué mandamiento? No te harás dioses ajenos, ni te inclinarás, ni lo honrarás, ni lo adorarás. Miren, allí encontramos todos los sí que Dios dijo no. Y eso se repite en el día de hoy. Todos los no de Dios ante el sí del mundo de hoy. No matarás. Y ahí tenemos cómo de todas maneras quieren buscar la excusa para dar la ley del aborto. ¿Cómo dedicarás un día para servir a Dios? Porque es el día del Señor. En el Antiguo Testamento era el día sábado. Luego, en el tiempo que nace la iglesia y por la resurrección de Cristo de la tumba, cuando Él muere en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, Él resucita y resucita al tercer día, y el tercer día fue el primer día de la semana. Por eso es el día de victoria, el día de resurrección, y pasa a ser de lo que antes era sábado, pasa a ser al primer día de la semana, el día domingo. Ahora la pregunta es, en el sistema mundo, ¿quién guarda el domingo para el Señor? ¿Quién busca a Dios? ¿Quién dedica a Dios aunque sea ese día? La gente tiene dioses ajenos. La gente tiene imágenes, tiene dioses. Muchos son el dinero, muchos son sus profesiones, muchos son sus placeres, muchos son sus propiedades, muchos son sus adicciones, porque le dan el lugar y lo honran y lo obedecen y se rinden ante ellos. Y Dios mira desde los cielos y no se diferencia a lo que estamos viviendo hoy. Aunque lo que está pasando no es un juicio de Dios, porque los juicios de Dios es cuando Él mismo actúa. Lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado de Adán y Eva, que se agrava y se agrava y se agrava. Y como a Sofonía, prepárate porque el tiempo pasa como el tamo. Prepárate, arrepiéntete, humíllate, reconoce a Cristo, porque si no vendrá sobre ti el día de la ira de Jehová. Y cuando dice el día del Señor Jesucristo, está hablando de su segunda venida. Pero en ese intervalo entre su segunda venida y el tiempo que estamos viviendo, un día el Señor va a venir cuando nadie lo espere y llevará a su iglesia, la que Él salvó, la que Él rescató con su sangre. Pero mientras tanto, al tiempo de Sofonía, le dice, pueblo, arrepiéntete, porque todas las naciones, todo el mundo están contra ti, contra los que quieren creer. Se han rebelado y no buscan a Dios. En segundo lugar, el tiempo pasa, del versículo 11 del 8 al 11, Moab y Amón, que están del lado del oriente, es decir, del Jordán al lado del oriente. Si miramos de frente el mapa, tenemos el Jordán en el medio, el Mar Muerto más arriba, del lado derecho vamos a tener las ciudades, los pueblos de Moab y de Amón. La parte roja es lo que yo estuve hablando en cuanto a los filisteos. Y aquí tenemos Moab y Amón. Y dice, ambas naciones estaban situadas al este de Judá, eran de origen semítico y descendiente de Lot. Miren, presten atención, porque toda consecuencia del mal obrar tiene su consecuencia aún a través del tiempo. Y el pecado tarde o temprano corre de tal manera y se multiplica que nos alcanza y se multiplica aún en nuestros días. Génesis 19, 38, perdón. Cuando Israel pidió poder atravesar sus tierras después de salir de Egipto, le fue denegado por un rey famoso que era Balac.
al cual llamó al profeta Balaam para que maldijese a Israel, que se había establecido del otro lado del río Arnón. Cuando Israel se preparaba para cruzar el Jordán, acamparon en los campos de Moab, número 22:1. Allí fueron seducidos por mujeres moabitas y madianitas, las cuales los indujeron, además de prostituirlos, a participar en prácticas idolátricas, número 25. Y antes de seguir con esto, ustedes saben que al principio dije que eran de origen semítico porque eran descendientes ¿de quién? De Lot. ¿De dónde salió Lot? ¿De dónde escapó Lot? A ver, diga más o menos. ¿De dónde escapó? De Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó después que destruyeron las ciudades? ¿Qué hicieron las hijas? Lo emborracharon, tuvieron relaciones incestuales. ¿Y qué pasó? De ahí nace este pueblo. Ahora, ese pueblo que nace de ahí, los moabitas y los amonitas, ¿saben qué? Odian a Israel. Porque volvieron a caer por los mismos pecados sexuales y pervertidos y de los dioses que tenían Sodoma y Gomorra, que ahora en el capítulo 25 de Números ustedes lo pueden leer. Y la mortandad de muchos que fueron arrastrados y que Dios en su misericordia, ustedes van a leer la historia allí, para no irnos del tema. Pero lo que quiero decir, cómo estas naciones que tendrían que haber conocido al Dios vivo y verdadero, por el cual, por ejemplo, Lot fue librado, de su descendencia sale odio, orgullo, soberbia contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. También hay que tener presente que fue una mujer moabita, un ascendiente del Mesías. Amón fue el hijo menor de Lot que tuvo con su hija. Israel no conquistó a Amón, pero los amonitas fueron condenados por haberse unido a los moabitas en la contratación de Balaam, Deuteronomio 23, del 3 al 6. Se narran varios episodios en las Escrituras como ambos pueblos actuaron muchas veces en contra de Judá. La mención a Sodoma y Gomorra se usa como ejemplo de destrucción y también por el hecho de la relación con Lot, el cual fue salvado de manera misericordiosa, mientras ambas ciudades fueron destruidas. Aquí con referencia a sus descendientes, versículos 10 y 11, expresan los motivos. Miren cuáles eran los motivos. Motivo de castigo por su soberbia, por haber afrentado contra el pueblo de Dios, por su idolatría, y para que puedan atraer a la tierra a la adoración a Dios. Ellos querían impedir todo eso. En tercer lugar, la tierra de Etiopía, versículo 12. El profeta dirige ahora una atención al sur de Judá, al sur, como si fuésemos hacia Egipto, lo que también antes era Etiopía. Muy bien, ahí está. En la parte norte de lo que hoy es Sudán. Los escritores clásicos llamaban a esta región Etiopía, pero no debe confundirse con la actual Etiopía, que queda aún más lejos, más al sur. Así que muy probablemente era parte del imperio de Egipto. Aquí puede referirse a Egipto, pues en el año 720 Etiopía conquistó Egipto, y durante 60 años la dinastía número 25 Etiopía controló el valle del Nilo. También puede ser un nombre representativo de las partes más antiguas de la tierra que simboliza la ilimitada extensión de la soberanía de Dios. Pues en el versículo anterior se refiere al dominio universal de Jehová y todas las tierras de las naciones. En el caso de referirse a Egipto, esta profecía pudo tener cumplimiento en la invasión babilónica. Bajo Nabucodonosor en el año o dentro del año 568 antes de Cristo, confirmada por la frase, escuchen, que lo tienen ahí
en el versículo 12, seréis muerto por mi espada. Esto lo está diciendo el gran Nabucodonosor y su imperio y las atrocidades que había hecho contra el pueblo de Dios. Desde su origen, siempre fue un enemigo del pueblo de Dios. Esto se pone en evidencia en los libros del profeta Jonás y Nahum, tal como estudiamos y lo hemos visto en otros momentos del estudio de los profetas. Después de la invasión de Judá por Asiria, es decir, los del norte, durante 50 años había tenido que pagar muchos tributos y fueron y sufrieron considerablemente a causa de ello. Esta profecía se cumplió de manera precisa cuando el imperio que había dominado la tierra fue destruido y su capital, Nínive, convertida en un desierto. Y todos los animales del campo se tendieron en ella, transformándola en su redil para pasar la noche. Esto sucedió en el año 609 a.C., cuando su territorio fue tomado por los babilónicos. Asiria se creía invencible con una autoconfianza tan desmedida y orgullosa que Dios iba a destruir. Y fíjense en el versículo 15, yo y no más, esto era lo que pensaban los reyes y el imperio de Asiria. Yo y no más, y no se dieron cuenta que eso solo podía decirlo el Señor. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45, 5, 6, 18 y 21. La ciudad que había sido el orgullo de los asirios fue asolada, hecha guardia de fieras, y un montón de ruinas en medio de un paraje inhóspito. Cualquiera que pasare por delante de sus ruinas se mofaría y amenazaría con sus puños y se limpiaría la mano, como dice el último versículo, sacudirá su mano y se burlará. Miren, hermanos, podríamos decir muchas más cosas del juicio que iba a venir sobre todos estos pueblos, sobre los filisteos al oriente, sobre los amonitas y moabitas al oriente, sobre los asirios en el norte, sobre los etíopes en el sur. Todos pasaban por ese lugar y por esa costa que era frente al Mediterráneo, porque era una tierra fértil para hacer comercio y de todo tipo de comercio, pero cuando pasaban y cuando estaban alrededor, el odio hacia Israel era tremendo. Y cuando ustedes lean en la palabra de Dios, por ejemplo, verso 8, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos, es decir, las injurias, las maldiciones que les deseaban los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre mi territorio. Ah, queridos hermanos, una cosa tenemos que entender, que Dios iba a juzgar, pero que Dios iba a tener misericordia y que daba una oportunidad al pequeño remanente. Y de este remanente nos habla a través de los tiempos, del remanente que nosotros después, si ustedes pudieran compararlo paralelamente con Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 27, ahí vamos a encontrar cómo Pablo enseña y les dice, pero ¿Dios ha descartado a su pueblo? No. ¿Dios lo cortó a su pueblo? No. Pero tuvo que cortarlo y castigarlo, pero lo volvió a injertar. Y por el desprecio y por el castigo que sufrió Israel, el pueblo gentil, los que no eran del pueblo de Dios, los que creían en el Señor, más a todos los que creyeren,
serán salvos, e incluye allí a la iglesia, tanto judíos como gentiles, de un mismo olivo que son injertados, y le dice a los gentiles, no se enorgullezcan ustedes, ¿eh? Pero también a Israel le dice, cuidado porque ustedes tuvieron los privilegios. Pero Dios en su plan divino tenía que de ambos pueblos iba a ser uno, que era la iglesia. Ahora, Dios un día va a derramar su juicio sobre una humanidad que despreció, pisoteó, despreció la obra de Cristo y la sangre de Cristo. Un día va a venir el juicio. Y Dios también, el juicio va a venir sobre Israel cuando comience, dentro de no mucho tiempo, dentro de poco tiempo, va, luego del arrebatamiento de la iglesia, va a comenzar la tribulación y la gran tribulación, donde el juicio de Dios para purificar a su pueblo y salvar al remanente que va a creer, y volver a poner en el lugar que corresponde a Israel, ¿no es cierto? Y puedan tener la promesa y puedan tener a Dios como Dios, y el Señor pueda gobernar. Dios, antes de que venga esos juicios, Dios va a arrebatar a la iglesia, a los creyentes, tanto judíos como gentiles, para que los que no se convirtieron, los que no se arrepintieron, haya allí también un remanente que sea salvo. Por eso, como le dijo a Sofonías, arrepiéntete, pueblo duro, no quebrantado, no avergonzado, arrepiéntete, cree en Dios, obedece a Dios, pídele perdón, reconcíliate con tu Señor. Ahora, queridos, para terminar, termina el capítulo 3 y ustedes lo van a ver en el estudio, cómo Dios puede juzgar el pecado de Jerusalén, pero lo redime. Y Dios se deleita en su pueblo al cual amó. Y a pesar de tantos pecados, de tanta rebeldía, de tanta desobediencia, de tanto orgullo, Dios redime a su pueblo porque lo ama. Pero también nos ama a ti y me ama a mí. Y saben una cosa, miren, yo quise comparar capítulo 1 con los que conocen a Dios, saben de Dios, pero tienen otros dioses y han provocado el enojo de Dios. El capítulo 2, los juicios que Dios advierte que van a venir para purificar un pueblo celoso de buenas obras, un remanente que le obedezca, y le dice, hagan rápido porque queda poco tiempo, y luego la redención final. Y yo, querido hermano, te digo, ¿cómo está obrando hoy la iglesia? Hoy la iglesia, más que nunca, a través de esta prueba, van a ser purificados porque muchas cosas van a salir a la luz. Va a salir a la luz los fieles, el remanente fiel, el remanente pequeño. Tengo que decir, lo siento en el corazón, porque yo tengo muchas esperanzas y creo en el Señor, que va a tener misericordia de los que se arrepienten y de los que creen, como siempre lo hizo. Que se va a manifestar el trigo y la cizaña. Se va a manifestar los verdaderos cristianos y los que no lo son, pero aún en sus casas no buscan a Dios, no se arrepienten de sus pecados, de su orgullo, de su soberbia. No buscan a Dios en las Escrituras, y aún los mismos creyentes tenemos muchas excusas, aún estando en cuarentena, de buscar en las Escrituras, de tener tiempo con Dios, de mirarnos a nosotros mismos, de reconstruir muchas cosas que hemos hecho mal. Dios nos ha llamado a la meditación y a la reflexión. Pueblo no quebrantado, humíllate. Todavía hay tiempo, pero apúrate, porque los juicios vienen y los juicios son los que Él mismo va a actuar. Pero antes de que venga,
Dios ha tenido misericordia del remanente que obedeció al Señor. Mando a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios que muchos desprecian. Querido amigo, tienes la oportunidad. Al mundo le queda poco tiempo. Esto es una muestra de lo que puede pasar. Algo puede pasar. Y en el tiempo de la tribulación, cuando ya no haya oportunidad de creer por fe en el Señor Jesús, vendrán muchos juicios, muchas persecuciones, libertades limitadas totalmente, el sello de la bestia y un montón de cosas que van a venir como castigo de haber despreciado una salvación tan grande. Antes que esto venga, al creyente que se santifique, que purifique su vida y que sea fiel hasta que el Señor nos llame. Pero al que no tiene a Cristo, mira la cruz de Cristo, que Dios te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, los que están sufriendo, los que están angustiados, llenos de miedo, llenos de temores. Dios te va a dar paz si crees en Él, si te arrepientes de todos tus pecados y te advierte pronto. Miren, ¿saben cómo se saludaban los creyentes en la antigüedad? Maranata, el Señor viene, era el saludo, Maranata, Maranata, Shalom, que significaba paz, y Maranata se saludaban los creyentes, era porque el Señor está viniendo. Y te dice, apúrate porque queda poco tiempo. Ve a Cristo antes de que sea tarde, antes que venga el juicio de Dios, como pasó con el arca de Noé, antes de que se cierren las puertas. Mira, va a llover, 120 años predicando, no está loco. Hasta que Dios hizo entrar a Noé y a su familia y a todos los animales, porque los hombres no quisieron entrar. Y dice que Dios cerró la puerta y comenzó a llover, y conocemos la destrucción que hubo. La venida del Señor está cerca. El arca del Evangelio del Señor Jesús se sigue predicando, todavía hay oportunidad. Ven a Cristo, ven al arca, arrepiéntete de tus pecados. ¿Cómo se hace? Pídele perdón. Cree que el Señor murió en la cruz por ti. Recíbele como tu Salvador y serás salvo. Tendrás el pasaje, la entrada gratis al arca, que es el Señor Jesús. Antes que venga el juicio y el castigo para las naciones que despreciaron una salvación tan grande. Sofonías sufría esto y padecía esto, pero ¿saben qué? El nombre de Sofonías decía, Dios protege, Jehová protege, el Señor protege a los que son suyos. Solamente te digo, a los que somos del Señor, Dios protege a los que son suyos. ¿Verdaderamente tú eres de Cristo? Porque si esto está pasando es para que reflexiones y medites. ¿Soy de Cristo? ¿Voy a ir con el Señor? Entonces purifica tu vida. Anda en la luz para tener comunión con Dios y los unos con los otros hasta la venida del Señor. Que Dios bendiga su palabra y espero que muchas cosas que dejé por amor al tiempo pueda haber sido claro de lo que fue el capítulo 2, tremendo capítulo 2 para Israel, para Sofonías, y qué enseñanza nos deja a nosotros. Hay un remanente, como en Elías, no dobló sus rodillas, hay un remanente que creyó, hay un remanente que se humilló. Ojalá
que en este tiempo los remanentes fieles seamos obedientes, purificados por la sangre de Cristo y por la prueba que estamos pasando, el Señor nos diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga, hermanos. Los amo y los quiero con el corazón. Y si alguna persona que me escucha no tiene a Cristo, ahora cierre sus ojos y haga la oración de fe y crea en Cristo Jesús como su Salvador, antes de que sea tarde o pase algo. Bendiciones, hermano. Diga tu palabra.